En los salones dorados de la mansión Vega, donde el mármol de Carrara brillaba bajo las arañas de cristal de Baccarat, Carmen había perfeccionado durante 15 años el arte de la invisibilidad. Mientras su esposo Alejandro Vega, magnate inmobiliario cuya fortuna superaba los 200 millones de euros, creía tener controlado cada aspecto de su imperio, su mujer había estado tejiendo silenciosamente la red más sofisticada de venganza que Madrid hubiera visto jamás. La mañana del 16 de octubre amaneció con esa bruma característica del otoño madrileño, pero para Carmen representaba el día en que su paciencia de 8 años finalmente daría frutos. Había despertado antes del alba, como cada día durante la última década, pero esta vez sus movimientos tenían una precisión quirúrgica. Cada gesto había sido ensayado, cada sonrisa calculada al milímetro. Mientras preparaba el desayuno de Alejandro en la cocina de diseño alemán que él había instalado para impresionar a sus socios, Carmen repasaba mentalmente cada fase de su plan maestro. Alejandro descendió las escaleras de mármol negro a las 8 en punto, puntual como un reloj suizo, vestido con su traje de Armani y esa arrogancia que llevaba como una segunda piel desde que había heredado la empresa familiar 20 años atrás. Carmen le sirvió café colombiano en su taza de porcelana inglesa favorita, la misma que había usado durante 15 años de matrimonio, y le ofreció tostadas con mermelada de frambuesa casera. Él apenas levantó la vista del periódico financiero, murmuró un gracias distraído y comenzó a revisar los titulares económicos, completamente ajeno al huracán que estaba a punto de devastar su mundo. Hoy tengo reuniones importantes con los inversores del Golfo Pérsico, anunció Alejandro sin levantar la mirada de las páginas financieras. Seguramente llegaré tardísimo. No me esperes despierta, querida. Carmen asintió con la comprensión de siempre, pero internamente sintió una satisfacción helada recorriéndole las venas. Conocía perfectamente los detalles de esas reuniones importantes gracias a María Sánchez, la secretaria personal de Alejandro que, sin saberlo, había sido su informante más valioso durante los últimos 6 años. La realidad era que Alejandro había reservado la suite presidencial del Hotel Villamagna para pasar la tarde con Sofía Morales, una modelo catalana de 25 años que había conocido en una gala benéfica el pasado verano. Carmen no solo conocía cada detalle de esta relación clandestina, sino que había documentado meticulosamente cada encuentro, cada transferencia bancaria sospechosa, cada mentira que su marido había construido para mantener su doble vida. Durante 8 años, desde que descubrió la primera infidelidad, Carmen había convertido su dolor en combustible para una venganza que haría temblar los cimientos del Imperio Vega. Lo que Alejandro jamás imaginó era que su esposa, a quien consideraba una mujer sumisa y decorativa, había estado colaborando secretamente con Ricardo Mendoza, el abogado matrimonialista más temido de España, especialista en divorcios millonarios que habían dejado en la ruina a más de un magnate arrogante. Carmen también había contratado los servicios de Ramón Delgado, detective privado experto en infidelidades corporativas y espionaje industrial, quien llevaba 2 años documentando no solo las aventuras extramatrimoniales de Alejandro, sino también un entramado de corrupción, sobornos y evasión fiscal que convertía a Construcciones Vega en un castillo de naipes a punto de colapsar. A las 10 de la mañana, Alejandro salió de la mansión al volante de su Mercedes-Benz AMG negro, silbando despreocupadamente una melodía que Carmen reconoció con amargura. Era la misma canción que solía tararear cuando regresaba de sus encuentros clandestinos, impregnado del perfume dulzón de sus amantes. Carmen esperó exactamente 30 minutos, cronometrando cada segundo desde la ventana de su estudio privado, antes de tomar su teléfono móvil y marcar el número que había memorizado como una oración. El de Ricardo Mendoza. Ya se ha marchado, susurró con voz firme. Al otro lado de la línea, el abogado respondió con una sola palabra que hizo que el corazón de Carmen se acelerara. Perfecto. La primera fase del plan se ejecutó con la precisión de una operación militar. Mientras Alejandro creía vivir un martes cualquiera de octubre, equipos especializados se movían por toda Madrid como fichas de ajedrez dirigidas por una mente maestra. Los auditores forenses de la agencia tributaria entraron en las oficinas centrales de Construcciones Vega S.A. portando una orden judicial que autorizaba el registro completo de archivos,
ordenadores y documentación financiera de los últimos 10 años. Simultáneamente, investigadores especializados en delitos económicos iniciaron el rastreo de las cuentas offshore que Alejandro mantenía en Panamá, Suiza y las Islas Caimán. Carmen, aparentando la normalidad de siempre, se dirigió a su cita semanal en el exclusivo salón de belleza Maison Beauté, en el barrio de Salamanca, donde durante años había sido la cliente perfecta, puntual, educada y generosa con las propinas. Pero ese día, en lugar de su habitual sesión de manicura y peinado, tenía una cita que cambiaría para siempre el panorama mediático español. En una sala privada del salón, protegida por acuerdos de confidencialidad y discreción absoluta, Carmen se reunió con Esperanza Ruiz, la periodista de investigación más respetada y temida del país, especialista en destapes de corrupción empresarial que había llevado a la cárcel a políticos, banqueros y empresarios que se creían intocables. Con manos temblorosas pero decididas, Carmen entregó a Esperanza una memoria USB que contenía el trabajo de 5 años, grabaciones de audio donde Alejandro discutía sobornos con funcionarios públicos, fotografías comprometedoras de reuniones clandestinas con políticos corruptos, documentos bancarios que demostraban el blanqueo de dinero procedente de contratos públicos amañados, y una libreta de piel negra donde había registrado cada movimiento sospechoso, cada mentira, cada traición. No se trataba únicamente de infidelidad matrimonial. Era la evidencia de un entramado criminal que había convertido a Construcciones Vega en un imperio construido sobre cimientos podridos. Señora Vega, le dijo Esperanza mientras revisaba los primeros documentos con ojos expertos, esto no es solo un divorcio. Esto es dinamita pura que va a hacer saltar por los aires medio establishment madrileño. Carmen asintió con una sonrisa que mezclaba tristeza y determinación. Había tardado 8 años en reunir cada prueba, en ganarse la confianza de empleados descontentos, en instalar discretamente cámaras ocultas en lugares estratégicos de la mansión y las oficinas, en copiar archivos clasificados durante las largas noches que Alejandro pasaba en brazos de sus amantes. Mientras Esperanza fotografiaba los documentos más comprometedores, Carmen recordó el momento exacto en que había tomado la decisión de convertir su humillación en poder. Fue una noche de enero, 3 años atrás, cuando descubrió que Alejandro no solo tenía amantes, sino que además las mantenía con dinero que robaba sistemáticamente de los fondos destinados a viviendas sociales. Esa revelación había transformado su dolor personal en una misión de justicia que trascendía su matrimonio fracasado. Mientras Carmen finalizaba su reunión secreta con Esperanza Ruiz, Alejandro llegaba al Hotel Villa Magna completamente ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Había aparcado su Mercedes en el garaje privado del hotel, utilizando la entrada discreta que conocía a la perfección después de meses de encuentros clandestinos. Su teléfono móvil vibró con un mensaje de Sofía Morales confirmando que ya se encontraba en la suite presidencial, esperándole con esa sonrisa que había conseguido hacerle olvidar temporalmente el peso de mantener su doble vida. Alejandro sonrió satisfecho, creyendo que tenía el control absoluto de su existencia perfectamente compartimentada. Lo que Alejandro desconocía era que Ramón Delgado, el detective privado contratado por Carmen, había instalado equipos de vigilancia de última generación en los alrededores del hotel. Desde una furgoneta camuflada como vehículo de reparto, Ramón y su equipo documentaban cada movimiento, cada gesto, cada segundo de la cita que Alejandro creía completamente privada. Las cámaras de alta definición capturaban no solo la evidencia del adulterio, sino también las conversaciones telefónicas que Alejandro mantenía con sus socios corruptos, utilizando la suite del hotel como oficina improvisada para cerrar negocios turbios. En paralelo, María Sánchez, la secretaria que había sido el talón de Aquiles de Alejandro durante años sin que él lo sospechara, ejecutaba la fase más delicada de la operación. Desde su despacho en las oficinas centrales de Construcciones Vega, María había estado copiando sistemáticamente archivos clasificados, grabando conversaciones comprometedoras y fotografiando documentos que demostraban cómo la empresa había obtenido contratos millonarios mediante sobornos a concejales de urbanismo, alcaldes de municipios estratégicos y funcionarios de la Comunidad de Madrid.
La traición de María no había sido casual ni repentina. Carmen había descubierto que Alejandro había despedido brutalmente al hermano de María, un arquitecto que había trabajado fielmente para la empresa durante 15 años, simplemente porque había cuestionado la legalidad de ciertos proyectos urbanísticos. Alejandro había arruinado su reputación profesional mediante falsas acusaciones, condenándole al ostracismo laboral y llevando a su familia a la ruina económica. Carmen había aprovechado ese resentimiento justificado, ofreciendo a María no solo venganza, sino también protección legal y una compensación económica que le permitiría empezar una nueva vida lejos de Madrid. Mientras Alejandro disfrutaba de su tarde de lujuria en el hotel, creyendo que sus secretos estaban a salvo, los auditores forenses habían comenzado a descifrar el laberinto financiero que había construido durante 2 décadas. Los investigadores habían descubierto cuentas bancarias en paraísos fiscales que contenían más de 50 millones de euros, procedentes de sobrefacturaciones sistemáticas en contratos públicos, comisiones ilegales por recalificaciones de terrenos y blanqueo de dinero a través de empresas fantasma registradas en Uruguay y Panamá. El móvil de Carmen sonó exactamente a las 4 de la tarde. Era Ricardo Mendoza con noticias que hicieron que sintiera una mezcla de triunfo y melancolía. Señora Vega, los jueces han autorizado el embargo preventivo de todos los bienes. Las cuentas han sido bloqueadas y mañana por la mañana se ejecutarán las órdenes de registro en la mansión y las oficinas. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias por delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Su esposo va a enfrentarse a una petición de prisión provisional sin fianza. Carmen colgó el teléfono y se dirigió al balcón de su estudio, desde donde podía contemplar el skyline de Madrid que su marido había contribuido a transformar mediante la corrupción más despiadada. El viento otoñal agitaba sus cabellos castaños mientras reflexionaba sobre los 8 años de paciencia, humillación y planificación meticulosa que habían sido necesarios para llegar a ese momento. No sentía alegría, sino una profunda satisfacción moral al saber que la justicia, aunque tardía, finalmente iba a triunfar sobre la impunidad que Alejandro había dado por garantizada. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja los cristales de los rascacielos madrileños, Alejandro salía del Hotel Villa Magna con esa sonrisa de satisfacción que Carmen conocía tan bien. Había pasado 4 horas en brazos de Sofía Morales, creyendo que su vida secreta permanecía invisible a los ojos del mundo, especialmente a los de su esposa, a quien consideraba demasiado ingenua y sumisa como para sospechar siquiera de sus actividades extramatrimoniales. Mientras conducía su Mercedes por las calles del centro de Madrid, tarareaba esa melodía que se había convertido en la banda sonora de sus traiciones, completamente ajeno al hecho de que cada kilómetro que recorría le acercaba más a su inevitable caída. En ese preciso momento, en la redacción del diario El Confidencial, Esperanza Ruiz trabajaba febrilmente con su equipo de periodistas especializados en investigación financiera. Los documentos que Carmen había entregado esa mañana habían resultado ser una mina de oro periodística que superaba todas sus expectativas. No se trataba únicamente de un caso de infidelidad matrimonial o incluso de corrupción empresarial. Era la punta del iceberg de una red criminal que involucraba a políticos de primer nivel, funcionarios públicos, jueces y empresarios que habían convertido Madrid en su cortijo particular durante las últimas 2 décadas. Las grabaciones de audio que Carmen había conseguido mediante las cámaras ocultas instaladas en el despacho de Alejandro revelaban conversaciones escalofriantes. En una de ellas, fechada apenas 2 meses atrás, se escuchaba claramente cómo Alejandro negociaba con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid el precio de una recalificación ilegal que convertiría terrenos agrícolas en suelo urbano, multiplicando por 50 su valor. La cantidad del soborno era tan elevada que había requerido una transferencia fraccionada a través de 6 bancos diferentes para evitar los controles automatizados de blanqueo de capitales. Esperanza había descubierto que Construcciones Vega no era simplemente una empresa inmobiliaria exitosa, sino el núcleo de una organización criminal perfectamente estructurada. Alejandro había creado una red de empresas pantalla en paraísos fiscales que le permitían facturar servicios inexistentes, cobrar comisiones millonarias por intermediación en contratos públicos y blanquear dinero procedente de actividades aún más turbias. Los documentos demostraban vínculos con mafias internacionales especializadas en lavado de activos,
tráfico de influencias a nivel europeo y financiación ilegal de campañas políticas. Mientras tanto, en la mansión de los Vega, Carmen había comenzado los preparativos para la fase final de su venganza. Sabía que esa sería la última noche que pasaría en la casa donde había vivido 15 años de matrimonio, pero también la primera noche en 8 años que dormiría con la conciencia completamente tranquila. Había comenzado a embalar discretamente sus pertenencias más valiosas, las joyas que había heredado de su madre, los cuadros que había comprado con su dinero personal antes del matrimonio, y sobre todo, las copias de seguridad de toda la documentación que había recopilado durante años. Carmen había tomado precauciones extraordinarias para protegerse de las posibles represalias de Alejandro. Había alquilado un apartamento en el barrio de Chamberí bajo nombre falso. Había abierto cuentas bancarias en Suiza utilizando su documentación anterior al matrimonio, y había contratado un servicio de seguridad privada que la protegería durante los meses más peligrosos del proceso judicial. Sabía que un hombre capaz de sobornar jueces y amenazar testigos no dudaría en utilizar la violencia contra la mujer que había destruido su imperio. El teléfono de Carmen vibró con un mensaje cifrado de Ricardo Mendoza. La operación Telaraña comenzará mañana a las 7 de la madrugada. Los medios de comunicación han sido alertados. El juez instructor ha firmado la orden de detención preventiva. Todo está listo para el gran final. Carmen leyó el mensaje 2 veces antes de borrarlo definitivamente, sintiendo como su corazón se aceleraba ante la proximidad del momento que había estado esperando durante 8 años de planificación meticulosa. Alejandro llegó a la mansión a las 9 de la noche, de excelente humor después de su encuentro con Sofía y una cena de negocios en el restaurante Ramón Freixa, donde había cerrado un contrato urbanístico millonario que requeriría únicamente un pequeño soborno al alcalde de Getafe. Carmen le recibió en el vestíbulo con su sonrisa habitual, fingiendo interés por los detalles de su supuesta reunión con los inversores del Golfo Pérsico. Alejandro mintió con la naturalidad de quien había perfeccionado el arte del engaño durante décadas, describiendo reuniones inexistentes y acuerdos fantasiosos mientras Carmen asentía con la comprensión de siempre. «Ha sido un día agotador, querida», suspiró Alejandro mientras Carmen le ayudaba a quitarse la americana de Armani. «Estos árabes son duros negociadores, pero creo que finalmente hemos llegado a un acuerdo que nos dará beneficios extraordinarios el próximo año». Carmen detectó el aroma dulzón del perfume de Sofía impregnado en la camisa de su marido, la misma fragancia que había identificado en docenas de ocasiones anteriores, pero que esa noche ya no le provocaba dolor sino una extraña sensación de liberación. Sabía que era la última mentira que tendría que escuchar, la última humillación que tendría que fingir creer. Durante la cena, servida en el comedor principal de la mansión bajo la araña de cristal de Bohemia que había sido regalo de bodas de los padres de Alejandro, Carmen interpretó por última vez el papel de la esposa perfecta. Le sirvió su plato favorito, cordero asado con hierbas provenzales. Le descorchó una botella de Vega Sicilia único que habían estado guardando para una ocasión especial, y le preguntó por sus planes para el fin de semana con esa voz melodiosa que había seducido a la alta sociedad madrileña durante 15 años. Alejandro, relajado por el vino y convencido de que su esposa permanecía en la más absoluta ignorancia, incluso se permitió algunas bromas sobre lo aburridas que resultaban las esposas de otros empresarios comparadas con Carmen. Lo que Alejandro no sabía era que esa cena estaba siendo grabada por las cámaras ocultas que Carmen había instalado en toda la casa durante los últimos 3 años. Cada gesto, cada mentira, cada demostración de desprecio hacia su esposa quedaba registrada en alta definición, creando un archivo audiovisual que los psicólogos forenses utilizarían posteriormente para demostrar el patrón de violencia psicológica sistemática que había caracterizado su matrimonio. Carmen había documentado meticulosamente cada episodio de maltrato emocional, cada humillación pública, cada momento en que Alejandro había utilizado su poder económico para controlarla y someterla. Después de cenar, Alejandro se retiró a su despacho para revisar unos contratos urgentes, según sus palabras, aunque Carmen sabía que en realidad iba a mantener una videoconferencia erótica con Sofía Morales, rutina que había identificado y documentado durante meses. Carmen se dirigió a su estudio privado, donde guardaba los últimos elementos de su plan de venganza. Una botella de champán Dom Perignon que había comprado esa misma tarde y una carta manuscrita que había estado escribiendo durante semanas, dirigida a su hermana Elena, quien vivía en Barcelona y desconocía completamente la doble vida de Alejandro. En esa carta, Carmen explicaba detalladamente todo lo que había descubierto sobre su marido, todos los años de humillación silenciosa que había soportado, y la decisión de convertir su dolor en justicia. No se trataba de venganza personal,
sino de un acto de responsabilidad social hacia todas las familias que habían perdido sus hogares debido a los negocios sucios de Alejandro, hacia todos los funcionarios honestos que habían sido apartados de sus puestos por negarse a participar en la corrupción, hacia todas las mujeres que habían sufrido el mismo maltrato psicológico que ella había padecido durante década y media. Carmen sabía que en pocas horas, cuando amaneciera el día 17 de octubre, su vida cambiaría para siempre. Ya no sería la señora Vega, esposa sumisa de un magnate inmobiliario, sino Carmen Herrera, su nombre de soltera, una mujer libre que había tenido el valor de enfrentarse al poder más corrupto de España. Mientras escuchaba los ronquidos de Alejandro procedentes del piso superior, Carmen brindó en silencio por todas las mujeres que no habían tenido la oportunidad, los recursos o el valor necesario para rebelarse contra sus opresores. El amanecer del 17 de octubre llegó con una luminosidad extraña, como si el propio cielo hubiera decidido iluminar el día de la justicia. Carmen despertó a las 5 de la madrugada, después de apenas 3 horas de sueño inquieto, pero sintiendo una energía que no había experimentado en años. Sabía que en exactamente 2 horas, equipos de la Policía Judicial, acompañados por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción, rodearían la mansión para ejecutar las órdenes de registro de detención que habían tardado 8 años en materializarse. Mientras Alejandro dormía plácidamente en su habitación separada, soñando quizás con los beneficios millonarios que esperaba obtener de sus próximos negocios corruptos, Carmen se duchó, se vistió con un elegante traje de chaqueta negro que había comprado específicamente para esta ocasión, y desayunó tranquilamente en la cocina, contemplando por última vez el jardín donde había pasado tantas tardes fingiendo ser feliz. No sentía nostalgia ni remordimiento, únicamente una profunda satisfacción moral al saber que había conseguido convertir 15 años de humillación en el arma perfecta contra la impunidad. A las 6:30, Carmen recibió una llamada de Ricardo Mendoza confirmando que todos los equipos estaban en posición. Los registros simultáneos se ejecutarían en la mansión familiar, las oficinas centrales de Construcciones Vega, el apartamento de Salamanca donde Alejandro llevaba a sus amantes, y la sede de las 8 empresas pantalla que había creado para blanquear dinero. Paralelamente, Esperanza Ruiz había coordinado con los principales medios de comunicación españoles para que el escándalo tuviera la máxima repercusión mediática posible. La caída del Imperio Vega no sería un asunto privado, sino un espectáculo público que serviría de advertencia para todos los corruptos que se creían intocables. Carmen subió silenciosamente las escaleras de mármol y se dirigió hacia la habitación de Alejandro. Lo encontró durmiendo boca arriba, con esa expresión de satisfacción arrogante que mantenía incluso durante el sueño. Por un momento, recordó al hombre del que se había enamorado 25 años atrás, cuando ambos estudiaban en la Universidad Complutense de Madrid y él aún no había sido corrompido por el poder y el dinero heredado. Pero esa imagen se desvaneció rápidamente al recordar todas las noches que había llorado en silencio, todas las humillaciones públicas que había tenido que soportar, todas las mentiras que había fingido creer para mantener la fachada de un matrimonio perfecto. A las 7 en punto exactas, el timbre de la mansión comenzó a sonar insistentemente. Carmen bajó las escaleras con pasos firmes y abrió la puerta principal, encontrándose con el inspector jefe de la Policía Judicial, Juan Carlos Moreno, acompañado por una veintena de agentes armados y varios funcionarios judiciales. «Buenos días, señora Vega», le dijo el inspector con respeto y profesionalidad. «Tenemos órdenes de registro y una orden de detención contra su esposo por delitos de corrupción, cohecho, blanqueo de capitales y asociación ilícita. ¿Podría indicarnos dónde se encuentra el señor Vega?» Carmen sonrió por primera vez en años con genuina felicidad. «Está durmiendo en la habitación principal, segunda planta, al fondo del pasillo», respondió con voz firme. «Las llaves de su despacho las encontrarán en el cajón derecho de la mesilla de noche. Los documentos más comprometedores están en la caja fuerte oculta detrás del cuadro de Picasso. La combinación es la fecha de nacimiento de su primer amante, 15 de agosto de 1985. Los agentes se miraron sorprendidos por la colaboración de Carmen,
Pero ella ya había decidido que no protegería ni un segundo más al hombre que había destruido sistemáticamente su autoestima durante década y media. El grito de Alejandro resonó por toda la mansión cuando los agentes irrumpieron en su habitación. Esto es un error. Soy Alejandro Vega. ¿Tienen idea de quién soy? Mis abogados van a destruir sus carreras profesionales. Pero sus amenazas sonaron patéticas y desesperadas mientras era esposado y leído sus derechos. Carmen lo observó desde el vestíbulo, recordando todas las veces que él había utilizado esas mismas amenazas contra funcionarios honestos, periodistas incómodos y testigos valientes que habían intentado denunciar sus actividades criminales. Cuando Alejandro fue conducido hacia el coche patrulla entre flashes de las cámaras y gritos de los periodistas que se habían congregado frente a la mansión, su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y terror que Carmen nunca había visto antes. Durante el trayecto por el vestíbulo de mármol, sus ojos buscaron desesperadamente los de su esposa, quizás esperando encontrar la complicidad silenciosa de siempre, la lealtad ciega que había dado por garantizada durante 15 años. Pero Carmen lo miró con una frialdad que le heló la sangre, con una sonrisa que no era dulce ni complaciente, sino la expresión de una mujer que había recuperado finalmente su dignidad y su poder. «Has sido tú», le susurró Alejandro mientras los agentes lo empujaban hacia la salida. «Has sido tú todo este tiempo». Carmen asintió lentamente, saboreando cada palabra de su respuesta, cada mentira, cada humillación, cada noche que regresaste oliendo a otras mujeres. «Lo recuerdo todo, Alejandro. Y ahora, toda España lo va a saber también». Las palabras salieron de sus labios con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la desesperación creciente de su marido, quien comenzaba a comprender la magnitud del desastre que se cernía sobre él. Mientras los vehículos policiales se alejaban por las calles de Madrid llevándose al que había sido durante 2 décadas uno de los empresarios más influyentes de España, Carmen regresó al interior de la mansión, que ahora bullía de actividad investigadora. Los agentes fotografiaban cada habitación, catalogaban cada documento, vaciaban cada cajón. En el despacho de Alejandro, los expertos forenses habían descubierto la caja fuerte oculta y estaban extrayendo carpetas llenas de contratos ilegales, fotografías comprometedoras de políticos recibiendo sobornos, y discos duros que contenían la contabilidad real de las empresas pantalla utilizadas para blanquear dinero. El inspector Moreno se acercó a Carmen con una expresión de respeto profesional. «Señora Vega, o debería decir señora Herrera, dado que entiendo que va a recuperar su apellido de soltera», le dijo con una sonrisa comprensiva. «Su colaboración ha sido fundamental para desarticular una de las redes de corrupción más sofisticadas que hemos investigado en décadas. Los documentos que proporcionó a través de su abogado han permitido identificar a más de 30 funcionarios corruptos, 15 empresarios implicados y al menos 8 políticos de primer nivel que van a tener que responder ante la justicia». Carmen asintió con una mezcla de satisfacción y melancolía. Sabía que los próximos meses serían duros, que tendría que testificar en decenas de juicios, que su vida privada sería expuesta públicamente, que recibiría amenazas de los poderosos cuyas carreras había destruido. Pero también sabía que había tomado la decisión correcta, que había elegido la justicia por encima de la comodidad, el valor por encima de la sumisión. «Inspector», le respondió con voz firme, «durante 8 años he vivido sabiendo que mi marido robaba el dinero destinado a construir viviendas para familias humildes, que sobornaba jueces para conseguir sentencias favorables, que amenazaba a periodistas para silenciar investigaciones. No podía seguir siendo cómplice de todo eso». Esa misma tarde, mientras Carmen empacaba sus últimas pertenencias para trasladarse al apartamento que había alquilado en secreto, los principales telediarios de España abrían sus emisiones con la noticia del siglo. Detenido Alejandro Vega, magnate inmobiliario acusado de liderar una red de corrupción que habría desviado más de 100 millones de euros de fondos públicos. Las imágenes de Alejandro esposado, de la mansión rodeada por coches patrulla, de los documentos incautados, se repetían una y otra vez en todas las cadenas. Esperanza Ruiz había conseguido la exclusiva más importante de su carrera.
y su reportaje especial revelaba detalles escalofriantes de cómo un hombre había conseguido corromper sistemáticamente las instituciones madrileñas durante 2 décadas. Mientras el sol se ocultaba tras los rascacielos de Madrid, Carmen cerró la puerta de la mansión por última vez, llevando únicamente una maleta con sus objetos más preciados. Ya no era la señora Vega, esposa sumisa de un magnate corrupto. Era Carmen Herrera, una mujer de 42 años que había tenido el valor de enfrentarse al poder más oscuro de España, que había convertido su dolor en justicia, su silencio en verdad. Caminó hacia el taxi que la esperaba en la puerta, sabiendo que comenzaba una nueva vida donde por fin podría mirarse al espejo sin sentir vergüenza, donde podría dormir tranquila sabiendo que había elegido el lado correcto de la historia. La venganza más perfecta no había sido la destrucción de Alejandro, sino la recuperación de su propia dignidad después de 15 años de humillación silenciosa.